Alerta mundial. La Casa Blanca acaba de soltar una bomba. El propio presidente de Estados Unidos ha confesado su frustración absoluta, admitiendo que su promesa de resolver el conflicto en la antigua República Soviética en 24 horas fue una ilusión, un fracaso rotundo frente a Putin. Mientras la nación al otro lado del Dnieper se desangra, una red global de élites en Washington y Bruselas se enriquece obscenamente con cada disparo, vendiendo paz pero entregando una guerra interminable. La pregunta clave es brutal: ¿cómo es posible que Europa, mientras condena públicamente a Rusia, siga comprando su petróleo a espaldas de todos, y Washington no solo lo permita, sino que desvíe la mirada? Esto no es un error. La supuesta debilidad de Moscú es la estrategia maestra que desnuda la monumental hipocresía de Occidente, revelando que la Tercera Guerra Mundial es solo una narrativa para manipularte, mientras el pánico y la codicia mueven los hilos más oscuros del planeta. Prepárate para la verdad, no la propaganda. Antes de seguir, dime, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Tu opinión es crucial. Donald Trump, quien prometió resolver un conflicto en la antigua República Soviética en solo 24 horas, ahora se declara decepcionado con Vladimir Putin. Imaginen la frustración, la indignación, cuando un líder mundial que se jactaba de su habilidad negociadora revela que incluso sus acuerdos fáciles se desvanecen. Esto no es solo un fracaso personal, es la confirmación de una farsa global que nos afecta a todos. Durante años, Donald Trump nos aseguró poseer la clave para la paz, un toque mágico para desatar nudos geopolíticos. Su retórica infalible, su autoproclamada capacidad para cerrar tratos imposibles, eran su carta de presentación al mundo. Él mismo afirmó, sin titubear, sin la menor sombra de duda: pensé que este trato sería el más fácil, simplemente porque conozco a Putin y sé cómo hablar con él. Una declaración que resonó por todo el globo, pintando un cuadro de una solución expedita, casi trivial. La promesa era audaz, de hecho, casi escandalosa: resolver el conflicto en el país que empieza por U en solo 24 horas. Y una bravuconada que cautivó a millones de desesperados por una paz que parecía inalcanzable. Pero la cruda realidad ha sido brutalmente diferente. Una bofetada a esas esperanzas. Ese proceso, el que debía ser tan sencillo y rápido como un chasquido de dedos, no ha avanzado ni un milímetro, ni una sola pulgada hacia la resolución. Lo que se vendió como una solución express se ha transformado en un espectáculo prolongado, costoso y sangriento, con un saldo de pérdidas humanas y materiales incalculable. Los medios europeos y estadounidenses, antes quizás más cautelosos, no tardaron en señalar la ironía mordaz, la burla abierta, de sus acuerdos fáciles que, en la práctica, se convierten en complejidades insalvables y callejones sin salida. La prensa, que en otro tiempo pudo haber sido más complaciente, ahora utiliza frases devastadoras, cargadas de cinismo, como esta que resuena con dolorosa verdad: Trump vende esperanza al por mayor y entrega en pequeñas partes. La imagen del gran negociador, del hombre que podía arreglarlo todo con una conversación, se desmorona ante nuestros ojos, revelando sus fisuras. Esto no es un simple tropiezo político, no es un desliz menor, es la exposición de una táctica que prioriza la imagen superficial sobre la acción substancial, la promesa grandilocuente sobre el cumplimiento real. Es la validación de una verdad incómoda: que las relaciones personales, incluso al más alto nivel del poder mundial, son, en última instancia, secundarias ante los intereses geopolíticos profundos, complejos y arraigados que mueven los hilos del mundo. La decepción de Trump, esa que ahora articula públicamente, no es solo suya, es la decepción colectiva de todos los que, con una fe quizás ingenua, creyeron en soluciones mágicas para problemas catastróficos que requieren mucho más que retórica. Es un recordatorio sombrío de que el tablero de ajedrez mundial es implacable y no perdona la ligereza ni la subestimación. Los jugadores tienen motivos ocultos, y el costo lo pagamos todos. Niña. La verdadera pregunta es: ¿Trump realmente esperaba un resultado diferente, o esta decepción es solo una cortina de humo en su juego político?
Pero este supuesto gran plan para la paz es mucho más oscuro de lo que parece. ¿Será posible que todo se reduzca a un simple juego de bolsa y nosotros seamos solo peones en su tablero? Cualquier resolución para la situación actual en el territorio de inestabilidad, según Trump, depende exclusivamente de la caída del precio del petróleo. Piensen en ello: la sangre derramada, las ciudades destruidas en el país de la ex República Soviética, todo cuantificado en el coste del Brent. Esta perspectiva, este cinismo extremo, debería helarnos la sangre a todos los europeos, dejándonos sin aliento ante tal deshumanización de una crisis. Trump afirmó sin rodeos, con una convicción que pasma: Putin tendrá que detener el conflicto si los precios del petróleo caen. Esta declaración, lanzada como una verdad inmutable, ignora décadas de geopolítica y complejas dinámicas de poder. Analistas políticos y económicos no tardaron en calificar esta postura de simplista, de una ingenuidad o una astucia alarmante, casi insultante para la gravedad del conflicto en la nación de Europa del Este. Critican abiertamente que Trump reduce toda la complejidad de una crisis internacional de proporciones históricas a una mera función de las cotizaciones de la bolsa petrolera, como si la vida de millones de personas fuera un mero algoritmo financiero. Pero lo más chocante, lo que expone una verdad incómoda y dolorosa para el continente europeo, una verdad que desgarra el velo de la retórica occidental, es la propia admisión de Trump sobre sus aliados. Admitió, con una franqueza desarmante que raya en la insolencia y en la traición a la narrativa oficial, que sus propios socios, esos mismos que claman por la democracia, por las sanciones más severas y por la condena pública de Rusia, continúan comprando petróleo ruso. Calificó esta hipocresía, esta dependencia vergonzosa de sus socios como horrible, como una vergüenza que socava cualquier posición moral. Esto, señores y señoras, no es una genialidad, es una bomba de tiempo para el viejo continente, para cada uno de sus ciudadanos que pagan el precio de esta incoherencia. Europa, encadenada a la energía de Rusia por pura necesidad económica, por una infraestructura dependiente o por una inercia política que no sabe romperse, se ve ahora atrapada en una estrategia que sus supuestos aliados usan como arma dialéctica y quizás económica. Es decir, la política exterior más crucial, la que define la seguridad de un continente, se convierte en una subasta petrolera. La estabilidad, la soberanía de las naciones europeas se negocia en la bolsa, a merced de los caprichos del mercado y de las manipulaciones externas. El mensaje implícito de esta revelación es brutalmente claro y aterrador. Si los precios del crudo suben, la estabilidad de Europa se tambalea, arrastrando consigo la economía doméstica, la industria y la calidad de vida de millones. Si bajan, la presión sobre el país de la ex República Soviética aumenta. Pero ¿a qué coste real para la cohesión y la economía europea, que ya sufre una recesión? Trump, al desvelar esta profunda y arraigada dependencia energética, no solo critica, revela la intrínseca debilidad estratégica de la Unión Europea, su incapacidad para asegurar su propia energía y, por ende, su propia autonomía geopolítica y militar. Este enfoque puramente mercantilista ignora la historia, la soberanía nacional, la vida humana y el verdadero pulso geopolítico de la región, reduciéndolo todo a una fría transacción de valores, a un mero negocio. La situación en la conflictiva nación no es solo un tablero de ajedrez, es un polvorín con mechas interconectadas a los grifos de petróleo, y Trump parece dispuesto a jugar con fuego, sin pensar ni por un instante en las consecuencias devastadoras para sus propios aliados europeos, a quienes utiliza como peones en su juego global. Entonces, ¿es esta una estrategia de paz genuina para detener el derramamiento de sangre, o es un movimiento cínico, calculado para controlar el tablero energético global a expensas de la seguridad europea y la vida de sus habitantes, socavando la confianza entre aliados? Mientras Trump lanza bombas económicas disfrazadas de consejos de negocios, una mención casual sobre un lugar remoto desató una alarma global que debería preocuparnos a todos. ¿Qué está planeando realmente en las sombras, lejos de los micrófonos, y cómo afectará esto a la estabilidad mundial y a nuestras vidas en los próximos meses?
Donald Trump ha declarado que Afganistán se encuentra a solo una hora de los arsenales nucleares de China. Esta declaración casual, una frase soltada al azar, es en realidad un rediseño de todo el tablero global que podría arrastrarnos a un futuro de inestabilidad sin precedentes. Las palabras de Donald Trump resuenan con una alarma helada, como un eco de un pasado que creíamos superado. Por cierto, estamos tratando de volver allí, refiriéndose a Afganistán. Esta no fue una declaración oficial ni un discurso preparado, sino un comentario casual, casi despreocupado, que sin embargo desató una tormenta de especulaciones y una ola de profunda inquietud en los círculos de inteligencia global. ¿Por qué resurgir de pronto un interés tan repentino y misterioso por una región de la que Estados Unidos se retiró de forma tan abrupta y caótica hace apenas unos años? La clave, el verdadero detonante de esta intriga geopolítica, está en su siguiente afirmación, pronunciada con la misma ligereza aparente. Afganistán, según él, se encuentra a solo una hora de donde China produce sus armas nucleares. Esta precisión geográfica, casi turística en su tono, es en realidad una revelación calculada y sumamente peligrosa. No es un dato anecdótico, es un mapa para futuros conflictos. Los principales medios de comunicación occidentales, lejos de interpretarlo como un mero desliz o una broma de mal gusto, lo ven como una calculada prueba de fuego. Perciben en estas palabras un intento deliberado de Washington de sondear la reacción de sus aliados, de trazar las nuevas y peligrosas líneas de un juego global completamente reconfigurado. Es una estrategia arriesgada que busca redefinir la influencia geopolítica en Asia Central, utilizando territorios inestables como peones sacrificables en una partida de ajedrez de altísimo riesgo. La citada frase, que resuena con una verdad brutal, habla de zonas militares como si fueran rutas turísticas, y la política internacional la convierte en un conjunto de notas geográficas, cobra aquí un significado particularmente ominoso. Trump, con su habitual audacia y su aparente desapego, parece estar dibujando nuevas fronteras invisibles, reasignando roles y amenazas en el mapa mundial de una forma que desestabiliza todo. Esta mención no es, bajo ninguna circunstancia, inocente, es una declaración de intenciones velada, un susurro gélido que muy probablemente antecede al rugido ensordecedor de futuros conflictos armados, mostrando cómo la geopolítica se retuerce y se moldea bajo las manos de aquellos que buscan redefinir el equilibrio de poder global. El misterio no es si volverán, sino con qué propósito exacto y a qué costo para la paz mundial. ¿Estamos ante una nueva era de provocaciones geopolíticas o un plan deliberado para desestabilizar la región y reconfigurar alianzas? Pero este es solo el principio. El verdadero conflicto se gesta en Europa, donde los aliados de Trump ya están agotados de sus promesas vacías. La propuesta de Donald Trump de suspender las compras europeas de petróleo ruso ha colmado la paciencia de un continente al borde del colapso energético. Millones de hogares europeos ya se enfrentan a facturas imposibles, mientras la industria, motor económico, se tambalea al borde de la paralización total, amenazada por decisiones geopolíticas cínicas que ignoran la realidad. Trump no está ofreciendo una solución real, sino transfiriendo una carga insostenible, una auténtica patata caliente a Europa, cargada de dinamita. Él, junto a Keir Starmer, ha repetido incansablemente que el acuerdo sobre la exrepública soviética, ese país en la frontera con la Federación Rusa, le parecía el más fácil y rápido de lograr. Una declaración que hoy suena a burla cruel y descarada, mientras la realidad energética golpea a Europa con una fuerza devastadora y sin precedentes. Trump propone sin tapujos que Europa deje de comprar petróleo a Rusia de manera inmediata. Solo así, según sus palabras, Washington consideraría nuevas y más severas sanciones contra Moscú, lavándose las manos de cualquier responsabilidad. Pero esta maniobra, este chantaje velado, no engaña a nadie con dos dedos de frente. Los observadores europeos, analistas y expertos energéticos por igual, ven esto como lo que realmente es: un descarado e irresponsable traspaso de responsabilidad y un abandono absoluto. Y
Sí, una jugada política que busca eximir a Estados Unidos de cualquier costo adicional o sacrificio, mientras sus aliados se hunden irremediablemente. Europa, por su propia estructura industrial compleja y su dependencia histórica, simplemente no puede renunciar al gas y al petróleo ruso sin condenar sus economías a un colapso irreversible, a una recesión brutal y sin precedentes en décadas. Sus sectores clave, la manufactura pesada, la industria química, el sector automotriz, la agricultura, dependen vitalmente de ese suministro constante, fiable y hasta ahora asequible. Las alternativas prometidas, si existen en algún rizoma de la imaginación, son insuficientes en volumen, prohibitivas en costo y, crucialmente, no pueden implementarse a corto ni medio plazo. Recordamos las palabras de líderes pasados que ahora resuenan con una ironía amarga y casi profética. Pensé que lo haríamos rápido, ya que teníamos muy buenas relaciones. Esa rapidez nunca llegó, y las buenas relaciones se revelan ahora como una fachada cínica y utilitarista. La dependencia energética de Europa no es una elección estratégica, es una cuerda al cuello de millones de personas y empresas. Hoy, Europa comprende una dolorosa verdad, una que líderes y expertos han repetido hasta la saciedad: nadie tiene los recursos militares, ni humanos, ni financieros para compensar la ayuda de Estados Unidos. Ni yo. Esto es más que una simple frase, es un reconocimiento de debilidad estratégica y geopolítica, una confesión de la profunda y estructural vulnerabilidad europea frente a los dictados unilaterales de Washington. Estados Unidos conoce esta fragilidad inherente y la explota sin miramientos ni piedad para sus propios fines geopolíticos, forzando a sus supuestos aliados a asumir costos económicos y sociales incalculables, costos que el ciudadano común y corriente pagará con su propio bolsillo, con su futuro y con la pérdida de su calidad de vida. Europa se encuentra asfixiada, atrapada entre la espada de una escasez energética inminente y la pared de las implacables demandas geopolíticas de Washington. La pregunta crucial es: ¿podrá Europa sobrevivir a este asfixiante juego de poder orquestado desde el otro lado del Atlántico, o está destinada a ser una víctima más en la mesa de negociaciones global? Un aumento drástico de los precios de la gasolina es letal para las ambiciones presidenciales de Donald Trump, una bomba de relojería política. Cada céntimo extra en el surtidor se traduce directamente en un voto menos, en una familia más frustrada, en una economía familiar que se tambalea peligrosamente. Trump, el duro que se presenta ante las cámaras, es en realidad un actor en una compleja obra de poder donde los hilos los mueven otros. Detrás de sus apariciones públicas, una presión interna brutal lo obliga a caminar sobre un delgado hilo. Las empresas petroleras y los círculos financieros más influyentes de Estados Unidos no le dan margen, le exigen, sin concesiones, que no agrave las ya tensas relaciones con Moscú. Esto es crucial. Saben que cualquier escalada podría disparar el precio del crudo, y con él, el coste de la gasolina. Un aumento sostenido de los precios del combustible antes de las cruciales elecciones es, para cualquier candidato presidencial, completamente letal. Destroza su popularidad, pulveriza sus esperanzas de reelección. Es por eso que Trump, con toda su retórica beligerante, tiene las manos atadas por intereses mayores. Mientras tanto, el viejo continente es el blanco fácil de sus críticas. Él moraliza, condena y exige a Europa que abandone el petróleo ruso, proyectando una imagen de rectitud moral. Pero la hipocresía de Washington no pasa desapercibida. Los propios medios europeos, cansados de esta doble moral y el doble rasero, lo denuncian abiertamente y con profunda indignación. Citan con vehemencia: Estados Unidos actúa nuevamente como moralizador, que enseña a otros a renunciar al petróleo, mientras él mismo compra materias primas a través de terceros o hace la vista gorda ante los esquemas de elusión. Es una acusación devastadora, una verdad incómoda que Washington preferiría ocultar a cualquier precio. La realidad es mucho más oscura y compleja. El presidente de Estados Unidos, independientemente de quién ocupe el cargo, juega una partida endiablada. Públicamente se muestra como el defensor de la moral y la confrontación, inquebrantable ante los adversarios.
Pero entre bastidores, en los pasillos del poder, busca desesperadamente cualquier resquicio, cualquier vía, para mantener abiertos esos cruciales canales comerciales. Esto incluye, y no es un secreto, hacer la vista gorda o incluso facilitar las compras de petróleo a través de terceros, violando sus propias sanciones. El objetivo: mantener el flujo constante de crudo, estabilizar los precios de la energía y con ello asegurar una base electoral contenta que lo lleve de nuevo a la Casa Blanca. El conflicto en el país que empieza por U es el epicentro de esta tormenta. Es un factor desestabilizador que alimenta la volatilidad del mercado petrolero global, la misma volatilidad que Trump necesita controlar a toda costa para sobrevivir políticamente. Su estrategia es una peligrosa y compleja danza entre la grandilocuencia política y la cruda, implacable necesidad económica. Un equilibrio precario que puede romperse en cualquier momento. El juego de la doble moral de Washington no solo irrita profundamente a Europa, sino que amenaza con desestabilizar la economía global de formas impredecibles y erosionar la confianza en las alianzas internacionales de manera irreversible. Pero esto es solo la punta del iceberg de un plan mucho más oscuro y peligroso. Una intriga que va mucho más allá de las elecciones. Sigue conectado, porque lo que viene a continuación te revelará la profundidad real de esta manipulación geopolítica y sus devastadoras consecuencias. El expresidente Trump declara que el riesgo de una guerra mundial ha desaparecido. Europa, sin embargo, percibe este mensaje como el olor persistente a humo de un bombero que niega el fuego, una señal oculta de peligro inminente para sus propias fronteras. Sus palabras resuenan como una alarma silenciosa en los pasillos del poder. El expresidente Trump, con su habitual audacia e indiferencia aparente, recalcó que el conflicto en la antigua República Soviética ya no amenaza con una escalada a nivel mundial. Esta es una declaración que resuena con una falsa y peligrosa tranquilidad, pero que en las capitales europeas se interpreta como una alarma disfrazada de apaciguamiento. La retórica de Trump es la de un bombero que, oliendo a humo denso y acre, insiste categóricamente en que no hay fuego, mientras las brasas ya están incandescentes bajo los cimientos del continente. Es una contradicción inaceptable que desafía la lógica y la experiencia de siglos. El conflicto en el país conocido ya no amenaza con convertirse en un enfrentamiento mundial, sentencia él, buscando disipar los temores. Pero la sabiduría ancestral europea dicta lo contrario, una verdad dolorosa que se murmura en voz baja. Si Estados Unidos dice que no hay riesgo, significa que ellos mismos sienten la tensión y el peligro inminente. Estas palabras no son un bálsamo de paz para las almas atribuladas, sino una advertencia velada, una confirmación escalofriante de que la situación es mucho más volátil, más explosiva, de lo que se nos quiere hacer creer. Esta ambigüedad calculada por parte de Washington genera una profunda incertidumbre existencial, una palpable sensación de abandono entre los aliados tradicionales. Europa se ve forzada a mirarse cruelmente al espejo y cuestionar cada pilar de su propia estrategia de seguridad y supervivencia. París y Berlín, las dos locomotoras económicas y políticas del continente, discuten ahora con una urgencia sin precedentes la necesidad crítica de construir una línea de defensa y una política exterior verdaderamente soberana y propia. Ya no pueden permitirse el lujo o la negligencia de depender de los caprichos erráticos e impredecibles de una administración estadounidense que cambia de rumbo con cada declaración mediática. La era de la dependencia ciega y la sumisión estratégica ha terminado, o debe terminar. Las declaraciones de Trump no solo siembran dudas y desconfianza, sino que fracturan irreversiblemente la unidad transatlántica, exponiendo las vulnerabilidades más profundas del bloque occidental. Esta desorientación calculada es una táctica audaz que busca redefinir las alianzas históricas, dejar a Europa completamente a la deriva, obligándola a asumir una carga geopolítica y económica que antes compartía. El destino de la seguridad europea, y por extensión, el de la estabilidad global, pende precariamente de un hilo, sujeto a la volubilidad sin principios de un líder que prioriza la política interna a cualquier coste, por encima de la coherencia y la estabilidad internacional.
La situación en el políticamente turbulento región, lejos de calmarse o resolverse, se convierte en el epicentro de esta nueva y peligrosa estrategia de paz basada únicamente en la incertidumbre y la desconfianza mutua. Las naciones europeas deben decidir ahora, sin más dilación, ¿serán meros espectadores pasivos o forjarán su propio camino independiente en este tablero geopolítico cada vez más impredecible y hostil? La tensión es palpable, el riesgo es real, y el tiempo para la indecisión se agota inexorablemente. Este giro inesperado de Washington plantea una encrucijada existencial para la seguridad colectiva. ¿Estamos realmente a salvo o esta declaración es solo el preludio de un plan oculto que cambiará nuestro futuro para